político por lo dicho por el presidente Morales ayer en el marco de la apertura del año judicial en la capital del estado. Vamos a saludar a Mónica Salvatierra, que es editora del suplemento Séptimo Día del diario El Deber, periodista, y vamos a conocer sus criterios hoy. Buenos días. Buenos días. Gusto saludarla. Y también al abogado José Luis Santisteban, entendido en leyes, municipalista, para entender también lo técnico jurídico en relación a lo dicho por el presidente. Buen día. Buen día, Jorge, gracias por la invitación. Doctor, ¿pretende el presidente una revolución profunda judicial vía referéndum? ¿Qué tiene que pasar para que el pueblo sea llamado a un referéndum? A ver, lo primero que hay que establecer es que la Constitución Política del Estado establece el referéndum revocatorio, porque el presidente no es muy claro cuando habla de referéndum. No dice muy claro si es referéndum para modificar la Constitución o para modificar lo que es todo el sistema judicial. Primero, que la Constitución establece que se eligen los 4 órganos medulares del Estado judiciales por voto popular. Quiere decir esto que hay una soberanía que descansa en la Constitución y que para que usted haga cualquier modificación de esa naturaleza tiene que ir a un referéndum modificatorio de la Constitución, primeramente. Es decir, modificar todo ese capítulo del orden judicial, y eso se hace mediante una reforma parcial, que nace en la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de votos de los presentes, o nace por iniciativa popular del 20% del electorado en el padrón electoral. En este caso sería por una ley, ¿no? Sí, eso es el primer elemento. El segundo elemento es que, primero, que siempre el gobierno equivocó la forma de cómo conformar el órgano, no el voto. O sea, lo que no hay que echar la culpa, Jorge, es al voto popular. Primero, que hubo un procedimiento en la antesala del voto popular que distorsionó todo el proceso. Porque si usted hace una elección popular para elegir a magistrados y pone los mejores magistrados en la lista del país, le aseguro que la justicia no va a fallar. Es decir, si usted por Santa Cruz elige uno que va al Tribunal Supremo de Justicia y pone nombres como José Antonio Chazal, Jorge Abún, y pone un listado, yo le aseguro que el voto popular no va a fallar. El gran problema es que el gobierno puso a la gente menos adecuada en estos cargos, es decir, politizó el proceso electoral, y producto de eso es que no tienen ni legitimidad. ¿Cuál sería el camino, para arreglar el entuerto constitucional que hay ahora? Porque no es político primeramente, es constitucional. El primer entuerto que hay es que para modificar parcialmente la Constitución hay que hacer un proceso de concertación política. Si bien el gobierno puede tener 2/3 en la Asamblea Legislativa, cualquier situación que haga en forma unilateral va a hacer otra vez fracasar la justicia, porque la justicia debe estar independiente de todos los demás órganos. Segundo elemento, no hay referéndum revocatorio para el Tribunal Constitucional Plurinacional, sí para los otros 2 órganos, para el Tribunal Supremo y para el Tribunal Agroambiental. ¿Por qué el gobierno escogió el camino del proceso a los magistrados del tribunal? Porque no hay referéndum revocatorio para el Tribunal Constitucional, es decir, hay una llave cerrada ahí. Hay el órgano judicial y por otro lado la justicia constitucional, que son 2 parámetros completamente distintos de escenario para juzgar la justicia constitucional y jurídica. El otro tema de fondo es que para que usted haga una reforma constitucional, esa reforma constitucional debe contemplar el acortamiento de mandato de los actuales, porque los actuales vencen en el 2018. Entonces todavía falta un poco más de 3 años para que se venza el mandato actual. Y ahí, por ejemplo, tendría que aplicar la soberanía popular para cortar ese mandato. Ya hay experiencia en acortar mandato, no judicial, sino político. Si usted recuerda, el anterior Congreso Nacional, que tenía 5 años de gestión, se acortó a 4 años, cuando estaba el presidente del Senado, Óscar Ortiz, si no me recuerdo. Entonces ahí, por ejemplo, un acortamiento del mandato constitucional, pero fue el voto a la soberanía popular, ¿no es cierto? Y se aprobó la Constitución y hubo un acortamiento de mandato. El otro tema de fondo es que la reforma de la justicia no la puede hacer el gobierno solo, porque fue quien entorpeció todo el proceso. Pero ¿cuál es la intencionalidad cuando uno mira esa reforma constitucional para reformar la justicia? Primero, el gobierno debería demostrar otras señales que quiere una justicia transparente. Le voy a dar 3 elementos centrales. Primero, tiene bajo su control el Ministerio Público con una ley 260 y hasta ahora se institucionaliza. Ese camino es mucho más fácil todavía que reformar la justicia. Segundo, tiene la Contraloría General del Estado. Hace 10 años que hay un señor que era diputado y que es interino. Es decir, y lo puede hacer con la Asamblea sin modificar la Constitución, y no lo hace.
tiene la Procuraduría General del Estado, que debería ser un órgano independiente e impecable porque maneja todo lo que es recursos. Nadie sabe, por ejemplo, cuánto se paga en la capitalización. Y ese tema, por ejemplo, lo tiene ahí. Sin reforma constitucional lo puede hacer y no lo hace. Es decir, no demuestra señales que de verdad, porque la justicia no funciona solo con jueces, funciona con fiscales, funciona con Contraloría, funciona con Fiscalía. Permítame, doctor Santiesteban, Mónica, ¿cuál es la lectura de lo que pretende hacer el gobierno? Bueno, cuando se habla de reforma constitucional queda la sombra, ¿no?, de la intención que puede tener esa reforma constitucional. Y como dice el doctor, es cierto, yo también pensaba que no es solamente cambiar personas, hay toda una estructura que está mal. Los jueces ganan muy poco, los jueces no tienen el soporte como para poder trabajar. Entonces todo ese marco abre las puertas a la corrupción. Cuando yo escuchaba al presidente hablar de referéndum, me preguntaba, ¿referéndum para qué? ¿Cuál es el plan que hay detrás del referéndum? ¿Cuál es la propuesta que tiene que hacer el gobierno para cambiar la justicia? Y no se ve. Él dice que está trabajando con un equipo sobre ese tema, pero mientras no se vea el cambio de la constitución política del Estado, queda nomás con la sombra de que es un pretexto para aprobar la reelección indefinida, ¿no?, que es lo que se decía en el proceso preelectoral. Se decía y que parece que va por ese camino. ¿Cómo se interpreta este gesto? Si el gobierno promovió una nueva justicia que fue a las urnas para elegirla, cualquiera que hayan puesto, y de pronto un par de años después tácitamente asume de que fue un error, ¿cuál es el gesto real? ¿Se equivocaron? ¿Está volviendo sobre sus pasos? Claro, el presidente dijo que se equivocaron. Y yo recuerdo que también en algún momento o en varios momentos dijo que el presidente gobierna escuchando al pueblo. Y mi pregunta es ahí, ¿por qué no escuchó al pueblo cuando el pueblo votó mayoritariamente nulo en las elecciones judiciales? ¿No? Entonces, me parece que hay una intención de decirle a la ciudadanía, ustedes van a ser responsables de la reforma constitucional, me voy a quejar con el pueblo, dice el presidente, como para hacer al pueblo, mejor dicho, corresponsable de una decisión que puede tener otra intencionalidad por detrás, ¿no? Habrá que ver qué es lo que se plantea. Queremos llegar. Doctor Santiesteban, hay quienes piensan, usted nos va a dar las luces al respecto, que si se abre la posibilidad de modificar la Constitución, podría plantearse un escenario para, de alguna manera, buscar una reelección. ¿Es descabellado pensar en eso? A ver, lo primero que hay que establecer es que si uno mira formalmente el texto constitucional, se va a fijar de que para modificar cualquier reelección de carácter indefinido e incluir un tema de contrabando ahí, por ejemplo, para modificar ese artículo que no permite la reelección más de una vez de manera continua, está viendo otro ámbito del escenario constitucional que ya no pertenece a la reforma parcial, sino a la reforma total. ¿Por qué? Porque afecta a derechos, garantías y procesos políticos. Es decir, esa parte está en la parte orgánica de la Constitución, pero es la parte dogmática, así son derechos políticos y derechos de ciudadanía. Es decir, el tema de la reelección indefinida no es un tema de modificación orgánica de la Constitución, sino es un tema de derechos políticos, de derechos de ciudadanía, es decir, es parte del sistema republicano. Cuando usted lee la Constitución va a decir, la república, dicen muchos artículos, es porque la forma de elección es por voto popular y debe haber renovación continua, más de allá de 2 periodos, entonces no pertenece a una reforma parcial, pero el gobierno lo puede hacer, porque tiene 2/3, porque puede ir a voto popular y puede decir que sea el soberano, pero constitucional y doctrinariamente es inadecuado e inapropiado y sería inconstitucional en esta forma de hablar. El otro tema de fondo es de que no deja de ser un riesgo el tema de la inclusión, porque hay una asamblea legislativa que hay que ver cómo reacciona y qué trabajo funge y qué trabajo hace la oposición en ese ámbito y qué trabajo hace también, si es posible, ir al voto popular y cómo se organizan los departamentos. Ese es otro escenario. Pero el escenario de fondo aquí es de que, durante 4 años no hubo tribunal constitucional. Es decir, se hizo todo un proceso político, con muertos, con todo. Y esta constitución que tenemos hoy terminó en el Congreso, todavía se llamaba Congreso. Y ahí se aprobó el texto del Congreso antes de ir a voto. Entonces, si ahora se ha recuperado la institucionalidad,
con una constitución que ganó en 5 departamentos y en 4 ganó el no y en 5 ganó el sí. Es decir, lo mínimo que se debería esperar del gobierno es que respete la actual constitución. ¿Qué puede pasar si es que la oposición de alguna manera se opone, valga la redundancia, a que esto se cristalice? Yo espero que la oposición actúe responsablemente con el país. Todos sabemos que hace falta, es urgente una reforma a la justicia. El sistema judicial está pésimo, la intención es noble. Entonces lo que se necesita es ciudadanía que respalde esa intención noble. No es bueno para nadie que nos dediquemos a criticar lo que está pasando y que no seamos protagonistas de lo que queremos que pase. En ese sentido, yo creo que expertos constitucionalistas tienen la misión de orientar, de dar luces, y la oposición y la asamblea, también el oficialismo, hay que tener esperanza y fe de que puedan ser consecuentes con la Constitución y que puedan ser consecuentes también con los compromisos y con la ciudadanía. O sea, no sé si es saludable para un país tener reelección indefinida, ¿no? Entonces, asumir todo ese reto como ciudadanos. Esto de reformar un tanto la justicia no tiene ateos en el país, no todos coinciden de que la justicia no está bien, pero debe ser así. ¿Es este el mecanismo? Yo creo que eso es lo que no se sabe. O sea, todo el mundo quiere cambios en la justicia, pero no se sabe cuál es el camino, porque la justicia siempre ha estado politizada, ahora más, pero antes también, ¿no es cierto? A ver, primero que no puede prescindir la formación de la justicia del poder político. Es decir, aquí y en todas partes del mundo, el primer poder del Estado, que es el que se elige por voto popular en la democracia representativa, que es el Congreso, es el que elige magistrados. Aquí en todas partes del mundo es así. Ese poder político es el que siempre busca el orden constitucional para institucionalizar. Le voy a dar un dato. La Constitución dice que para conformar miembros del Tribunal Constitucional, las organizaciones de la sociedad civil debimos de proponer nombres y poner candidatos, no dice ni siquiera preselección. El gobierno no lo hizo así. Entonces ya hay una violación constitucional, o sea, tiene un problema originario que no es solamente del poder político, sino es del poder del gobierno de turno. Es decir, ese Tribunal Constitucional debió estar conformado por gente que la sociedad civil debió proponer como candidato. Se violentó ese derecho a la sociedad. Claro, así está el texto constitucional, el artículo 199, párrafo segundo, dice que es la sociedad civil, dice, es decir, los colegios de abogados, los colegios de profesionales. No se hizo así el proceso. Entonces yo digo, por eso, a ver, vamos a reformar la justicia, ¿y quién la va a hacer la reforma? Quien vino y lo entorpeció todo el proceso, o sea, vamos a quedar en lo mismo. Ese es el tema de fondo. Antes había problemas en la justicia, serios problemas, pero había institucionalidad. Es decir, había un tribunal constitucional que se creó con la democracia pactada, igual que el Consejo de la Judicatura, igual que el Defensor del Pueblo, pero que ese tribunal constitucional tenía credibilidad. Es decir, esa credibilidad es que usted aceptaba los fallos, porque sabía que ese era el orden constitucional. Todo eso desapareció. Del momento que se cerró el tribunal, se creó otro tribunal y hay los problemas que hay ahora. Es decir, se han profundizado terriblemente. ¿A quién ha beneficiado? Solamente yo creo que hay un beneficiario y un perjudicado. El primer beneficiario es el gobierno. ¿Sabe por qué? Porque le ha dado estabilidad. Porque le da una aplicación de ley normativa que se puede reelegir otra vez. O sea, es decir, ha sido consecuente al poder político. Todo eso, ¿cómo se puede solucionar? Es con la participación de la sociedad civil, no es con el poder político en forma directa. 2/3 tiene el gobierno en la asamblea y lo va a tener 5 años más. Entonces, si no hay participación de los organismos de la sociedad civil y no hay independencia judicial, vamos a quedar en lo mismo. Si no se levanta la oposición, ¿debiera levantarse la sociedad civil, Mónica? Yo creo que sí. Yo creo que los cambios tienen que partir desde la sociedad civil. Y yo creo también que es necesario tener una actitud proactiva y una actitud protagonista. No de indiferencia, no de crítica solamente, sino también de propuesta. ¿Quién? ¿Los profesionales? Los profesionales, la sociedad civil organizada, ¿no? En todas las instancias posibles. Bien, vamos a abordar qué ocurre, qué más con este escenario que ya planteó el presidente Morales. Les agradecemos a ambos por su tiempo y sus criterios. Gracias a ustedes por la invitación. Que les vaya bien. Continuamos con más. Fernando Eid, por favor.